El Señor está en medio nuestro. Aleluya. Alegrémonos y gocémonos en la presencia viva, real y profunda de Jesucristo en la vida y en la historia. El Señor nos fortalece en las luchas y alienta nuestras esperanzas. Es más próximo a nosotros que nuestro propio respirar. Es más cercano a la historia y a los excluidos que los latidos de nuestro corazón. Alabemos al Señor. Él vive y está entre nosotros. Antes de que te busquemos, tú estás cerca de nosotros. Antes de que sepamos nombrarte, tú ya eres nuestro Dios. Abra nuestros corazones a este misterio que nos envuelve. Tú nos has amado el primero, y contigo podemos ser felices. Si podemos acercarnos a ti, no es porque seamos buenos, es porque tú eres Dios. Querido Padre, cómo nos conmueve ese amor tuyo tan grande, tan profundo, tan sublime, cómo nos conmueve pensar que, siendo nosotros tan pequeños, tú nos amas tanto que nos haces hijas e hijos tuyos. Cómo nos conmueve pensar que tú te has hecho pequeño, como nosotros, para que podamos llegar a conocerte. Te damos gracias por Jesucristo, que nos enseñó a vivir en el amor, en la comunión contigo, y en su nombre te pedimos.
Danos un corazón grande, muy grande, capaz de recibir en él todo tu amor, pero que sigamos reconociéndonos pequeños, para que ese amor se desborde y lo tengamos que compartir, para que alcance a todas las criaturas y la tierra entera se llene de tu gloria. Amén. Yo bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza, sin cesar, está en mi boca. Todo mi ser se gloría en el Señor. Que lo oigan los humildes y se alegren. Glorificad conmigo al Señor. Ensalcemos su nombre todos juntos. Yo busqué al Señor y me respondió. Me libró de todos mis miedos. Quienes lo miran se llenan de luz y no se sonrojan sus rostros. Clame el humilde y el Señor lo escucha. De todas sus angustias los salva. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los defiende. Sentid y ved qué bueno es el Señor. Feliz todo el que en él confía. Felices cuando podáis convivir en pie de igualdad, así seréis una comunidad de justicia. Felices cuando dejéis de aferraros a las posesiones, así seréis una comunidad libre. Felices cuando sintáis como propio el dolor de los demás, así seréis una comunidad de misericordia. Felices cuando sepáis educar a vuestros hijos e hijas en los valores del reino de Dios, así seréis una comunidad de esperanza. Felices cuando sustituyáis la ley por el amor, así seréis una comunidad de gracia. Así dice el Señor: gritad de alegría por Jacob, de gozo por la primera de las naciones, que se deje oír vuestra alabanza. El Señor ha salvado a su pueblo, al resto de Israel. Voy a traeros de un país del norte, a reuniros de los rincones de la tierra. Vendrán hasta ciegos y cojos, junto con preñadas y paridas. Volverá una enorme muchedumbre. Vendrán todos llorando, y yo los guiaré entre consuelos. Los llevaré a la vera de arroyos por senda recta sin tropiezos. Soy como un padre para Israel. Efraín es mi hijo primogénito.
Por otra parte, los sacerdotes levíticos fueron muchos, ya que la muerte les impedía prolongar su ministerio. Jesús, en cambio, permanece para siempre. Su sacerdocio es eterno. Puede, por tanto, salvar de forma definitiva a quienes por medio de él se acercan a Dios, pues está siempre vivo para interceder por ellos. Un sumo sacerdote así era el que nosotros necesitábamos, santo, inocente, incontaminado, sin connivencia con los pecadores y encumbrado hasta lo más alto de los cielos, no como los demás sumos sacerdotes, que necesitan ofrecer sacrificios a diario, primero por sus propios pecados y después por los del pueblo. Jesús lo hizo una vez por todas, ofreciéndose a sí mismo. La ley de Moisés, en efecto, constituye sumos sacerdotes a personas frágiles, mientras que la palabra de Dios, confirmada con juramento y posterior a la ley, constituye al Hijo sacerdote perfecto para siempre. Cuando Jesús salía de Jericó, acompañado de sus discípulos y de otra mucha gente, un ciego llamado Bartimeo, es decir, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino pidiendo limosna. Al enterarse de que era Jesús de Nazaret quien pasaba, empezó a gritar: «Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí». Muchos le decían que se callara, pero él gritaba cada vez más: «Hijo de David, ten compasión de mí». Entonces Jesús se detuvo y dijo: «Llamadlo». Llamaron al ciego, diciéndole: «Ten confianza, levántate, él te llama». El ciego, arrojando su capa, dio un salto y se acercó a Jesús. Jesús le preguntó: «¿Qué quieres que haga por ti?». Contestó el ciego: «Maestro, que vuelva a ver». Jesús le dijo: «Puedes irte, tu fe te ha salvado». Al punto recobró la vista y siguió a Jesús por el camino. Queridas hermanas y hermanos, que la sabiduría de Dios llene nuestras mentes y nuestros corazones. Amén. Si os preguntaran cuál de los 5 sentidos os dolería más perder, seguro que la respuesta mayoritaria sería la vista, seguida del oído. La vista y el oído son los sentidos más desarrollados en los seres humanos, los que nos permiten, por encima de cualquier otro, desarrollar la socialización, la comunicación con las personas que nos rodean y en el entorno en el que vivimos. Quedar ciego es una de las mayores desgracias que una persona pueda sufrir. No puede admirar la belleza de un amanecer o un atardecer. No puede deleitarse con una sonrisa y el brillo de los ojos de la persona querida. No puede anticipar los obstáculos que va a encontrar en el camino y así poder solventarlos antes incluso de llegar a ellos, o prepararse para, al menos, mitigar las consecuencias que esa dificultad tendrá en su vida. No podrá ver las señales que avisan de aquello que vendrá y tendrá enormes dificultades para orientarse y no sentirse perdido en medio de un mar de oscuridad. Perder la vida es, sin duda, una gran desgracia. Pero si esto es así ahora,
con todos los medios técnicos de los que podemos echar mano en nuestro moderno siglo XXI, medios con los que podemos paliar o mitigar las consecuencias de la ceguera, como puedan ser aparatos con señales auditivas o sistemas de detección de obstáculos, o un largo etcétera. Imaginaos lo que debía ser para una persona que vivía hace 2000 años, alguien que vivía en los tiempos y en el área de Jesús. A las personas que vivían en la Palestina de hace 2000 años, a las dificultades y limitaciones de su ceguera, habría que añadir la constante sospecha de su condición de pecador castigado por Dios, lo que hacía aún mayor y mucho más dolorosa la exclusión social que vivían. La única salida que contaban era la de pedir limosna y servir así como medio para que los justos y piadosos pudieran cumplir con su obligación ritual y religiosa de ejercer la caridad con los pobres y necesitados. Una antigua oración judía recogida en los textos rabínicos decía: «Bendito seas tú, Dios de la eternidad, por los pobres que pones en mi camino para que yo pueda ejercer el sagrado mandato de la caridad». Los pobres que pones en el camino para que yo pueda ejercer el sagrado mandato de la caridad. Pero cuando los relatos bíblicos nos hablan de ceguera y ciegos, no solo se refieren a los físicamente ciegos, es decir, a aquellos que no pueden ver con sus ojos carnales. También se refieren a aquellos que podríamos llamar ciegos espirituales, a los que son incapaces de recibir la luz de Dios y reconocer los caminos que la palabra de Dios señala. Son esos ciegos que no ven la acción de Dios. Y en el relato de Marcos se encuentran esas dos clases de ciegos: el ciego funcional, Bartimeo, y los ciegos espirituales, los discípulos de Jesús y aquellos que le seguían. El primero, Bartimeo, era plenamente consciente de su ceguera y como tal cumplía con su cometido. Pedía limosna y facilitaba que los piadosos y justos judíos cumplieran con una obligación ritual que convertía el mandato bíblico en la práctica de la justicia, como acción activa, entendida la práctica de la justicia, como acción activa de todos en la redistribución de la riqueza, y lo convertían en un ritual pseudo religioso que tranquiliza conciencias y blanquea vidas injustas. Y Bartimeo quiere salir de su condición de excluido, quiere dejar de ser ciego y volver a ver. Quiere recuperar la dignidad que había perdido o que le había sido negada. La petición de Bartimeo no se limita a la recuperación de la función fisiológica de sus ojos, poder captar la luz de su entorno. La petición de Bartimeo va mucho más allá: ser restaurado a la condición de persona en la buena relación con Dios. Está pidiendo ser salvado de una vida condenada a la oscuridad, una oscuridad que supone estar apartado de la comunión con Dios. La ley y las normas que de ella se derivaron establecía muy estrictas limitaciones a la participación en el templo y en el culto a los que tenían defectos físicos. Y se dirige a Jesús no solamente como un milagrero o curandero ambulante, como había muchos en aquella época que iban de aldea en aldea practicando curaciones y sanaciones. Se dirige a Jesús como hijo de David,
le da el título mesiánico del tanto tiempo esperado. Luego le reconocerá como Rabbuni, forma intensiva de rabí. Por cierto, no sé si recordáis que es la misma palabra que, según el Evangelio de Juan, utilizó María Magdalena para referirse a Jesús cuando le vio resucitado. Rabí se traduce normalmente por maestro y se refiere a aquella persona a la que se le reconoce la autoridad para entender, explicar y transmitir la ley y la palabra de Dios. Bartimeo, a pesar de la ceguera de sus ojos, había sabido ver en Jesús al Mesías de Dios, tanto tiempo esperado. Su reacción a la llamada de Jesús no deja lugar para el engaño. Dice el texto, arrojando su capa, dio un salto y se acercó a Jesús. Una reacción que muestra su ansia por recibir lo que esperaba, ver de nuevo, volver de nuevo a ser una persona íntegra, digna ante los ojos de Dios y de los hombres. Pero, ¿y los otros ciegos? Porque, como decíamos antes, en el relato de Marcos, había dos clases de ciegos. Sí, también estaban los discípulos de Jesús. Ellos también llamaban a Jesús Rabí y le reconocían como la autoridad para enseñarles la voluntad de Dios. Pero ellos no habían llegado a entenderla. Seguían viendo a Jesús con los ojos de las ambiciones humanas y no llegaban a comprender que su reino no es de este mundo, que Él había venido para servir y no para ser servido, que su camino de obediencia y fidelidad al Padre le llevaría a ser maltratado, humillado, sin que Él abriera su boca como cordero arrastrado al sacrificio, según nos relata el pasaje de Isaías. No, los discípulos no veían a Jesús como el siervo descrito por el profeta Isaías. Estaban ciegos a los caminos de Dios, a pesar de que sus ojos cumplían con su función fisiológica. Hacía poco, muy poco, que en ese viaje a Jerusalén los discípulos discutieron sobre quién iba a ser el más importante en cuanto llegaran a la capital y se reinstaurara el reino de David. Y menos tiempo aún hacía que dos de esos discípulos habían intentado conspirar para alcanzar los puestos principales, sentarse uno a la derecha y el otro a la izquierda del Rey de Gloria. Y las dos veces, con infinita paciencia, Jesús les hizo ver que estaban muy equivocados. Pero ellos seguían sin ver ni comprender. Cuando se encuentran con el ciego Bartimeo, uno de esos que sufrían la exclusión y que estaban condenados a la miseria y al olvido, los discípulos y seguidores de Jesús, lejos de sentir compasión de él, le recriminan sus gritos y le piden que se calle, que no moleste. El maestro tiene asuntos mucho más importantes que atender. Pero lo que no vieron los videntes discípulos, Jesús sí vio. Un ser humano que necesitaba la restauración de su vida, una persona que quería y pedía ser redimida, perdonada. Esa es la fe que Jesús ensalza, como ensalzó la fe de la mujer hemorrágica, como hizo ensalzando la fe de la mujer pecadora en casa de Simón el fariseo, o como hizo ensalzando la fe de aquel leproso que regresó cuando fueron sanados para dar gracias a Jesús. Una fe que los pobres, los enfermos, los que solo podían confiar en la acción misericordiosa de Dios, supieron expresar y confesar.
una fe que abre nuestros ojos interiores para ver más allá de lo aparente y evidente para el común de la humanidad. Una fe que rompe la oscuridad del presente y se abre a la luz de un mundo nuevo, un mundo regido por la voluntad de Dios, donde la fuerza se expresa en la entrega generosa, donde la firmeza se muestra en la flexibilidad de la comprensión, un mundo donde la debilidad es la expresión de la confianza y el desprendimiento en favor del prójimo es un acto de amor. Caminos que sólo pueden ver o ser vistos con los ojos de la fe, de la esperanza en Jesús, del Hijo de David. Y dejando atrás todo, el manto y la capa, dar el salto para unirse al camino siguiéndole a Él. Mirar con ojos sanados la vida nueva que Cristo nos da. Quiero traer un fragmento de un soneto escrito en 1992 por la poeta Laura Campmany a su hijo recién nacido. Los versos finales me estremecen y muestran una mirada con los ojos de Dios. Aunque ignoro si la autora se declara a sí misma como creyente, sus palabras y sentimientos señalan la mirada del reino. Dice así el final de ese soneto: sé fuerte y generoso. En este mundo el dolor más atroz, el más profundo, lo llevan en el alma los que hieren. Defiéndete si puedes, burla, esquiva, pero si no te queda alternativa, tú no mates, tú sé de los que mueren. El final del soneto al hijo de Laura Campmany. Jesús no vino para sentarse en el trono del poder. No vino para destrozar a sus enemigos. Jesús fue de los que no matan, sino de los que mueren. Por eso venció. Por eso es nuestra esperanza. Por eso a Él clamamos y en Él esperamos. Como Bartimeo, el ciego que veía con los ojos de su corazón. Amén. Y aunque sé que este himno lo cantamos hace 2 domingos, creo que sigue siendo perfectamente válido para expresar aquello que pedimos a Jesús, el Hijo de David. Porque para tener los ojos de la fe, para poder ver con los ojos de la fe, hemos de dejar cautivarnos por Él. Cautívame, Señor. Cantémoslo, pues.
Demos gracias al Señor. Tenemos tantos motivos para estar agradecidos. La vida que Él nos da, el poder vivirla con la integridad y dignidad de sus hijos. Estamos agradecidos por el pan diario, por la paz que nos brinda, por el amor que nos libera. Le damos gracias también por abrir nuestros ojos y así poder ver la vida a la luz de su palabra. Le damos gracias al Señor por la esperanza en el reino y por tantas cosas más. Y porque estamos agradecidos, podemos acercarnos a Él con la confianza del Hijo a su Padre y pedirle por aquellos que teniendo ojos no ven, que teniendo oídos no oyen, que teniendo manos no las extienden hacia sus hermanos y hermanas. Le pedimos al Señor que su luz rompa la oscuridad en la que viven, que su palabra rompa el silencio que los rodea, que su abrazo les una a la comunión con el prójimo. Tenemos también tantos motivos por los que interceder delante del Señor. Con esperanza y con fe, oremos al Señor. Y terminamos este tiempo de acción de gracias y de intercesión uniéndonos en la oración que aprendimos de nuestro Señor Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Confiamos en Jesucristo, plenamente humano, plenamente Dios. Creemos que Jesús proclamó el reinado de Dios, predicando buenas nuevas a los pobres y libertad a los cautivos, enseñando por medio de palabra y hechos y bendiciendo a los niños, curando a los enfermos y sanando a los quebrantados de corazón, comiendo con los despreciados, perdonando a pecadores, y llamando a todos a arrepentirse y creer en el Evangelio. Creemos que fue condenado injustamente por blasfemia y sedición, y que fue crucificado sufriendo la profundidad del dolor humano y dando su vida por los pecados del mundo. Creemos que Dios levantó a este Jesús de los muertos, vindicando su vida sin pecado, rompiendo el poder del pecado y del mal, rescatándonos de la muerte a la vida eterna. Amén. La ofrenda es parte de nuestra adoración y por lo tanto parte de nuestra liturgia. La ofrenda implica servicio, apoyo mutuo, solidaridad. Y hemos de tener bien presentes que la diaconía no es una opción para la Iglesia, es condición para ser verdadera Iglesia. En ese espíritu presentamos nuestra ofrenda al Señor, como muestra de nuestro servicio, de nuestro apoyo mutuo, de nuestra solidaridad, de nuestra obediencia a la voluntad de Dios, de asistir al necesitado y ejercer la diaconía. Que nuestra ofrenda sea una alabanza viva a ti, Señor.
suave de puro amor, queremos entregarnos. Si quieres hacernos llegar tu ofrenda, al final de este vídeo podrás ver el número de cuenta en el que podrás hacer tu ingreso o transferencia. Toma una sonrisa y regálasela a quien nunca la ha tenido. Toma un rayo de sol y hazlo volar hasta allí donde reina la noche. Descubre una fuente y haz que se bañe en ella quien vive en el fango. Toma una lágrima y ponla en el rostro de quien nunca ha llorado. Toma el valor y ponlo en el ánimo de quien no sabe luchar. Descubre la vida y cuéntasela a quien no sabe captarla. Toma la esperanza y vive en su luz. Toma la bondad y dásela a quien no sabe dar. Descubre el amor y dáselo a conocer al mundo. Que la mano de nuestro Dios esté siempre contigo, dándote tibio resguardo. Que los ojos de Cristo, nuestro hermano, estén siempre contigo para hacerte ver horizontes cada vez más lejanos. Que la nítida voz del Espíritu Santo esté siempre contigo, dándote ánimo para seguir luchando.